Bueno, en el video de hoy vamos a seguir dentro de las razones y las proporciones, pero vamos a ver en particular la traducción del lenguaje coloquial al simbólico. Antes de ir de lleno a esa parte, vamos a ver algunas ideas previas, dos ideas previas. Primero, recordar qué es el lenguaje coloquial y qué es el lenguaje simbólico. El lenguaje de las palabras, que puede ser oral o escrito, se denomina lenguaje coloquial. La matemática utiliza un lenguaje particular formado por números, letras y símbolos especiales, y a este lenguaje se lo denomina lenguaje simbólico. Entonces ahí tenemos la diferencia entre lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. Y la segunda idea previa es cómo se lee una proporción. Por ejemplo, acá tenemos la proporción 1/4 igual a 2/8, y esta proporción se lee de la siguiente manera. 1 es a 4, como 2 es a 8. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de lo que vinimos haciendo recién. Cuando tenemos una proporción y decimos la forma en que se lee, en realidad estamos pasando de un lenguaje simbólico al coloquial, porque estamos teniendo la proporción y estamos diciendo en palabras lo que esa proporción que está mediante símbolos está indicando. Entonces, en esta proporción tenemos, por ejemplo, 2/3 igual a 6/9, que en lenguaje coloquial es 2 es a 3, como 6 es a 9. Y en el segundo ejemplo es similar al anterior, pero aparece una X haciendo referencia a una incógnita, un valor desconocido. No estamos conociendo, no estamos sabiendo el valor de este extremo de la proporción. Entonces, no podemos de entrada saber cuánto vale. Entonces, cuando decimos coloquialmente, podemos decir un número es a 2, como 15 es a 10. Cuando no conocemos un valor particular, podemos decir un número. Obviamente, después se puede calcular cuánto vale X, pero bueno, en principio no sabemos. Entonces en el lenguaje coloquial utilizamos la expresión un número. Estoy haciendo referencia a que momentáneamente no sabemos su valor. Siguiendo dentro del lenguaje simbólico al coloquial, quiero destacar dos cosas. Primero, estas palabras. Es, como, es. Porque esas tres palabras lo que van a indicar es la estructura de la proporción. Las palabras es lo que van a hacer es determinar en cada proporción el antecedente y el consecuente. Fíjense que cuando decimos es, lo que tendríamos que hacer es marcar la raya de fracción que divide al antecedente del consecuente. Y el cómo, lo que me va a indicar es el lugar del igual, donde hay que poner la igualdad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 2, primero, es, raya de fracción, a 3, o sea que el 3 va debajo, como, símbolo igual, 6 es, así que acá va la raya de fracción, a 9. Entonces, esas tres palabras es muy importante identificarlas en el lenguaje coloquial, porque son las que nos van a dar la estructura de la proporción y todo va a ser mucho más simple. Ahora veámoslos al revés, del lenguaje coloquial al simbólico, ¿sí? Que es lo que generalmente suele traer más dificultades porque es un poco más complejo. Vamos a partir del lenguaje coloquial. Quiere decir que vamos a tener escrita la proporción en palabras. Acá dice 1 es a 2, como
3 es a 6. Eso está escrito en lenguaje coloquial. Si lo queremos pasar al lenguaje simbólico, debemos escribir en símbolos esta proporción, que nos quedaría de esta manera. 1 es, o sea que va la raya de fracción, a 2, como 3 es a 6. Bien, vamos a ver 3 ejemplos de cómo pasar del lenguaje coloquial al simbólico, pero teniendo valores desconocidos. O sea que nos va a quedar planteada una ecuación y luego, mediante su resolución, vamos a poder encontrar su valor. El primer ejemplo dice, el doble de un número es a 4, como 12 es al cubo de 2. ¿De qué número se trata? Primero siempre sabemos que tenemos que armar una proporción y vamos a identificar esas 3 palabras que yo les marqué anteriormente. Es, como, es, porque eso nos va a determinar la estructura de la proporción. Siempre que aparece la palabra es, van las rayas de fracción y como es el signo igual. Al principio nos dice el doble de un número, entonces tenemos que escribir eso en lenguaje simbólico. Supongamos que le llamamos x al número, entonces el doble de ese número quedaría escrito 2 por x. Es, ya pusimos la raya de fracción, a 4, quiere decir que debajo va el número 4, como, símbolo igual, 12, número 12, es, raya de fracción, al cubo de 2, o sea, 2 elevado al cubo. ¿De qué número se trata? Nos está preguntando cuánto vale x. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esa ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, primero lo que podemos hacer es calcular cuánto vale 2 al cubo, que es 8. Luego, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, sabemos que el producto cruzado, los productos cruzados son iguales. O sea que si hacemos 2x por 8, va a ser igual a 12 por 4. 12 por 4 da 48, 2 por 8 da 16x. Este 16 que está multiplicando pasa dividiendo y 48 dividido 16 es 3. Por lo tanto, se trata del número 3. La x, ese número que desconocíamos, era en definitiva el número 3. Veamos otro ejemplo. Siempre del lenguaje coloquial al simbólico, por eso está esta indicación. C de coloquial al simbólico. O sea que primero vamos a tener siempre el lenguaje coloquial, o sea, la redacción en palabras, y queremos llevarlo a la escritura en símbolos de la proporción. De vuelta, primero siempre identificamos esas 3 palabras. Es, como, es, porque son los que nos van a determinar los antecedentes y consecuentes de cada una de las razones. Arranca diciendo el siguiente del cuádruple de un número. El cuádruple de un número sería multiplicar por 4 a un número que no conocemos, le ponemos una letra K, por ejemplo. El cuádruple de un número entonces sería 4 por K. Y el siguiente sería sumarle 1 a esa expresión. Por lo tanto, en la primera parte de la proporción tiene que estar escrito 4K más 1. Acá yo le puse K para ir cambiando, porque no es necesario siempre poner la X. Se puede utilizar cualquier letra. Yo, por ejemplo, utilicé la letra K. Es, va la raya de fracción, a 10, por lo tanto debajo va el número 10, como, símbolo igual. Dicho número está hablando del número que no conocemos, o sea, el número K. Cuando dice dicho número, es el número que dijo antes, el que estaba acá. Entonces, se vuelve a colocar la letra K sola, porque es el número solo, es a 2. Por lo tanto, debajo va el número 2. Y ahí nos queda planteada la proporción, y para saber de qué número se trata, lo que tenemos que hacer es resolver esa ecuación que nos queda planteada. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios.
Es decir, si multiplicamos cruzados, los resultados van a ser lo mismo. Entonces, 2 se multiplica por todo 4K más 1, por eso va entre paréntesis, y 10 se multiplica por K. En el primer término lo que podemos hacer es aplicar propiedad, en el primer miembro lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva, 2 por 4K más 2 por 1. Se resuelve, 2 por 4, 8K, más 2 por 1, 2, igual a 10K. Junto, como tengo dos términos con incógnita, los juntos en uno de los miembros, por ejemplo en el segundo miembro, y nos queda 10K menos 8, eso da 2K, y ese 2 pasa dividiendo, y 2 dividido 2 da 1, por lo tanto K vale 1, entonces nuestra respuesta es que se trata del número 1, ese número que al principio no conocíamos y que necesariamente utilizamos una letra, como fue la letra K. Tercer y último ejemplo, nos dice que el quíntuple del anterior de un número es a la mitad de 8, como el opuesto de 30 es a 12. Siempre sabiendo que tenemos que armar una proporción, identificando estas tres letras, estas tres palabras, es, como y es, que nos van a determinar la estructura de la proporción. Al principio arranca diciendo quíntuple del anterior de un número. El quíntuple es una multiplicación por 5 y tenemos que multiplicar por 5 al anterior de un número. Y al anterior de un número lo obtenemos restándole 1 a ese número. Supongamos que en este caso al número le llamamos A para ir cambiando únicamente. Entonces el anterior del número va a ser A menos 1 y a todo eso, por eso el paréntesis, hay que hacerle el quíntuple, o sea, por 5. La mitad de 8, 8 dividido 2, el opuesto de 30, el opuesto que sería, mejor dicho, el número con el signo contrario. Entonces, 30 está positivo, el opuesto de 30 va a ser 30 negativo, menos 30, es a 12, por lo tanto, debajo va el número 12. Planteada la proporción, la resolvemos para poder encontrar el número que está como incógnita. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Antes de aplicar la propiedad fundamental, es más fácil, más sencillo, resolver las cosas que podamos. Acá arriba podemos aplicar propiedad distributiva, 5 por A menos 5 por 1, y acá podemos hacer la división, 8 dividido 2, que es 4. Y ahora sí aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, 12 por todo esto que está acá, por eso va entre paréntesis, 5A menos 5, es igual a menos 30 por 4. Propiedad distributiva nuevamente, 12 por 5A queda 60A, 12 por 5, 60, restando, y menos 30 por 4 es menos 120. Junto a los términos que no tienen A, la incógnita, el 60 que está restando lo paso sumando, menos 120 más 60 queda menos 60, y este 60 pasa dividiendo, y nos queda entonces que menos 60 dividido 60 es menos 1. Por lo tanto, la respuesta se trata del número menos 1, ese número que al principio desconocíamos y que necesariamente utilizamos una letra como fue la letra